Escucha esto. Una guerrillera rubia, un vengador con crisis de ego, un multimillonario ecologista de utilería y una profecía volcánica que amenaza con purificar la Tierra y una bola de rehenes en etiqueta. No me fumé nada raro antes de grabar esto. Esto es el tráiler de esta peli, que se acaba de soltar y hoy te lo explico todo. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, el canal donde el chisme del cine y las series se sirve fresco, con todo y datos curiosos para que no seas el único en tu grupo de amigos que no sabe de qué está hablando todo mundo. Y hoy tenemos una noticia jugosa, rara y absurdamente entretenida. Así que ponte cómodo, toma tu café y vamos a esto. Anya Taylor-Joy está de regreso a su casa espiritual, Netflix. Sí, la misma plataforma que la convirtió en el fenómeno mundial que es hoy gracias a Gambito de Dama. Pero agárrate, porque esta vez no vamos a ver ajedrez silencioso ni monólogos intelectuales en una biblioteca. Esta vez la cosa se pone violenta, satírica y con olor a azufre volcánico. Y no viene sola, se trajo a un vengador. Sí, escuchaste bien. Se acaba de publicar el primer tráiler oficial de Sacrifice, o como la vamos a conocer en Latinoamérica, Sacrificio Los Elegidos. La cinta llega antes del 16 de octubre de 2026 y marca el debut en inglés de un director que, si eres cinéfilo de verdad, seguro ya conoces de reojo, Romain Gavras. Para el que no lo ubique, Gavras viene del mundo del videoclip. Es el tipo detrás de piezas visuales icónicas como No Church in the Wild de Jay-Z y Kanye West y Bad Girls de M.I.A. O sea, este señor sabe construir una imagen que se te queda grabada en la retina. Y ya en cine dirigió Athena, una película francesa que fue puro caos social filmado con una energía brutal. Así que si te preguntas qué tono va a tener Sacrificio Los Elegidos, imagina esa intensidad visual, pero ahora con presupuesto de Netflix y estrellas de Hollywood. Y hablando de estrellas, el reparto de esta película es tan absurdo que parece lista de invitados a una fiesta de los Óscares. Y de hecho, básicamente de eso trata la trama. Vamos al elenco. Anya Taylor-Joy interpreta a Joan. Chris Evans, el mismísimo Capitán América, interpreta a Mike Tyler. No el boxeador, aunque el nombre confunda. También tenemos a Vincent Cassel, el francés que todos recordamos torturando psicológicamente a Natalie Portman en Cisne Negro. Se suma Salma Hayek, la famosa mexicana ganadora de reconocimiento mundial por Frida. Ambika Mod, la protagonista de One Day. El legendario John Malkovich, ese actor que puede hacer que leer una lista del súper suene amenazante. Y para rematar el combo rarísimo, la cantante Charli XCX y el debut actoral del rapero sueco Yung Lean. Sí, bastante raro. O sea, tenemos a un vengador, una bruja de Netflix, un villano clásico de Hollywood, una ganadora del Oscar y dos íconos de la música pop metidos en la misma película. Si esto no es una señal del apocalipsis geek, no sé qué es. Pero espera, porque la trama está todavía más loca que el casting. Chris Evans interpreta a Mike Tyler, una estrella de cine cuya carrera se está cayendo a pedazos después de un escándalo público humillante que se volvió viral. Básicamente la peor pesadilla de cualquier famoso en la era de las redes sociales. En su intento desesperado de resurrección de imagen, Mike termina en una gala benéfica ambiental de gala, de esas con moño y copa de champán, organizada por un empresario multimillonario, interpretado por Vincent Cassel, junto a su esposa, interpretada por Salma Hayek. Y justo ahí, en medio del exhibicionismo cívico de gente rica fingiendo que le importa el planeta, entra Anya Taylor-Joy como Joan, la líder de un grupo radical convencido de haber sido elegidos para cumplir una profecía volcánica y purificar la Tierra. Sí, dije profecía volcánica. Y Joan y su grupo no vienen a repartir folletos, toman la gala por la fuerza, violentamente, convirtiendo la noche de postureo social en una crisis de rehenes. De caridad ambiental a thriller de rehenes. Bienvenido al cine de Romain Gavras. Y aquí está lo interesante. Esto no es solo un thriller de acción cualquiera. Gavras, junto a su co-guionista Will Arbery,
Sí, el mismo escritor detrás de Succession, así que ya sabemos que sabe escribir hipocresía de gente rica como nadie, usa esta premisa cada vez más absurda para meterle el bisturí a varios temas actuales: la cultura de la celebridad, el espectáculo mediático, el activismo performativo y la hipocresía de las élites que se disfrazan de ambientalistas en galas de $1000 el plato. La línea entre la fe genuina y el engaño total se va a ir desdibujando conforme avanza la historia, y la sátira social se transforma poco a poco en una carrera contrarreloj. Y lo mejor, hasta el propio director ya adelantó por qué eligió a Chris Evans para este papel tan particular, y la respuesta te va a sorprender. Gabras habló sobre Evans y dijo que lo encuentra sumamente interesante, con un sentido del humor increíble y que es un actor inteligente que entiende perfectamente quién es y su relación con el ego. Básicamente, según el director, tomaron ese hilo conductor de la fama y el ego y lo llevaron al extremo. Como él mismo lo explicó, eso es lo que hace la mitología. Tomas un personaje y lo llevas al máximo. Sobre Anya Taylor-Joy, Gabras comentó que es fan de ella desde La Bruja, su primera gran película, y que tiene algo etéreo y caprichoso que resulta impactante por su simbolismo. Dijo que no ve a muchas otras actrices que pudieran haber interpretado a Joan, porque el personaje tiene una gran fuerza, pero también una sensibilidad que lo vuelve tridimensional, fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Y por si no tenía suficiente con esto, resulta que ambos actores están que no paran este año. Aguanta porque esto se pone mejor. Mientras estrenan esta rareza satírica, Anya Taylor-Joy y Chris Evans están también metidos en dos de las producciones más grandes del año. Taylor-Joy aparecerá en Dune, parte 3, dirigida por Denis Villeneuve, uno de los directores más respetados del cine actual gracias a su manejo visual y narrativo en ciencia ficción. Y Chris Evans, por su parte, regresa como Steve Rogers en Avengers Doomsday, dirigida por Joe y Anthony Russo. Un dato curioso para que impresiones a tus amigos: los hermanos Russo, antes de convertirse en los reyes de las películas de superhéroes más taquilleras de la historia, se hicieron famosos dirigiendo episodios de comedia en series como Community y Arrested Development. De la comedia de sitcom al multiverso de miles de millones de dólares. Así de raro es Hollywood. Y para cerrar con algo digno de la trama misma de la película, aquí va el dato más extraño de esta noticia. Sacrificio, Los Elegidos, se estrenará en Netflix el 16 de octubre en Estados Unidos y en Francia. Pero por alguna razón que nadie nos ha explicado todavía, en México y Latinoamérica el plan es que se estrene en cines el 15 de octubre de 2026. Sí, la misma película que en un país es un clic en tu control remoto, en otro país te va a costar boleto, palomitas y estacionamiento. Bienvenidos a la lógica de distribución del streaming en 2026, donde ni Netflix se pone de acuerdo consigo mismo. Un thriller satírico, con un elenco imposible, una premisa volcánica, literal, y un estreno que va a depender de en qué país vivas. Sin duda, Sacrificio, Los Elegidos, ya se ganó un lugar en mi radar para octubre, pero siendo sincero, es para mí de esas películas que puede ser muy buena o muy mala. Así es que yo me voy a esperar a las primeras reseñas para saber si le entro o no a esta película. La verdad. Y bueno, geeks, ¿qué opinan? ¿Le tienen fe a esta peli medio extraña? Los leo en los comentarios y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros o a través del super gracias. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Y de paso, suscríbete al nuevo canal de Re Nerdo, Noticias de Tecnología e IA. Gracias, nos vemos en el próximo video.